Entonces, miren, nos habíamos quedado en, en los aportes de Adler. Y acá, miren, se menciona que podemos nosotros también identificar a los pacientes según el orden de nacimiento que hayan tenido. Es decir, en otras palabras, Adler nos plantea así, que dependiendo cómo se lleve la gente, o sea, dependiendo su atmósfera familiar, o en otros términos, dependiendo del clima familiar, van a generarse cierto tipo de pacientes. Y asimismo, dependiendo el lugar que ocupan los pacientes en su familia, van a tener también otras características. Entonces, Adler, miren, nos propone un modelo que es muy aplicable cuando tenemos familias que tienen 3 hijos. Ejemplo, o sea, que la diferencia entre sus hijos no es mayor a 5 años, pongan, por poner un número. Entonces, pónganse que tenemos un hijo de 14. El segundo hijo, en cambio, tiene 12. Y el tercero tiene 11. Entonces, fíjense que entre estos 3, la diferencia no es mayor a 5 años. Entonces, quiere decir que en esas características se va a aplicar mejor este modelo que vamos a conversarles ahora. Ahora, imagine que tenemos una familia que tiene 5 hijos. Entonces, los 3 primeros son seguiditos. Y los últimos 2, ya ahí sí tienen una distancia mayor. Pónganse que entre el tercero y el cuarto ya hay 6 años de diferencia. Entonces, ahí quiere decir que los 3 primeros se interpretan con el modelo que vamos a aprender ahora. Y los 2 últimos, en cambio, se interpretan de otra manera, que ya les voy a explicar. A dónde quiero llegar es que el modelo que vamos a ver ahora sirve para entender el comportamiento de, de 3 hijos que usualmente que no tienen mucha distancia en años entre sí. Les consulto, ¿se entendió a qué nos referimos con mucha distancia entre sí? A años. Sí, a que tengan, póngase máximo unos 5 años de diferencia, por poner un número. Entonces, mientras más, sí, o sea, entonces vamos con el modelo. Entonces, si alcanzan a ver la diapositiva, nos dice esto, que los hijos mayores se caracterizan porque usualmente la gente les cree que son más inteligentes, que su comportamiento está más orientado hacia los logros, que miren que ellos entonces se esfuerzan tanto porque en el fondo quieren volver a tener la atención que sus padres le daban antes del nacimiento del segundo y tercer hijo. Por esto es que ellos entonces se esfuerzan por verse más inteligentes o más orientados a conseguir algo, puesto que su mente está más orientada hacia el pasado, o sea, hacia recuperar la atención perdida y estar más orientado hacia el poder. En otros términos, el hijo mayor, dense cuenta que se caracteriza porque tiene comportamientos como que parece que maduró más rápido que los otros. Y es en otras palabras también, no solo por el factor de la edad, sino también porque usualmente los padres le tratan al hijo mayor como una especie de papá chiquito, o sea, como no le tratan de forma igual a sus otros hermanos, sino le atribuyen responsabilidades mayores a este hijo bajo excusas o disfraces como lo que pasa es que como es más grandecito, él entonces tiene que ayudarnos a cuidar a sus hermanos. O ella es el ejemplo, entonces tenemos que hacer que ella sea buena, porque si no va a ser mal ejemplo para sus hermanos. Llámenle como le llamen. El punto es que al hijo mayor usualmente se le atribuye más responsabilidades y entonces ellos se esfuerzan más. Ojo, no quiere decir que lo consigan, pero ellos se esfuerzan más por ser mejores que sus hermanos, puesto que en el fondo quieren recuperar la atención que antes tenían. Es decir, se esfuerzan más porque tienen más presión.
Ahora, en cambio, miren, dice que el segundo hijo, que en mi país se utiliza el término llamado hijo sándwich, entonces, para que no se olvide, se caracteriza, en cambio, porque tiene una necesidad imperiosa de alcanzar al primero. Por eso es que el hijo intermedio tiende a ser más competitivo y ambicioso. También es común que superen al primero en los logros porque tienen un hambre mayor de superación. Pero este segundo hijo usualmente se caracteriza porque no le interesa el poder, sino parece que el hijo intermedio tiene una especie de obsesión por superarle al primero. Ojo, les hago una aclaración. Recuerden que cuando tenemos familias en donde son muy seguiditos, pónganse, este tiene 15, este 14 y este 13. Entonces, cuando hay muy poca diferencia, puede que entonces el orden no corresponda a nivel cronológico, o sea que el segundo sea tratado como hijo mayor, o sea, cuando hay mucha cercanía. Pero independientemente de eso, lo que estamos aprendiendo es que al hijo mayor o al que se le considera hijo mayor, se le da más presión y por eso ellos se esfuerzan más en logro. Al segundo hijo o al que es percibido como segundo hijo, ellos en cambio se vuelven más competitivos y ambiciosos. Es decir, o sea, buscan superar al primero en logros y motivación, pero la verdad poco les importa el poder, o sea, ser reconocido. Simplemente lo que les interesa más es superarse. Y en cambio, el último tiende a ser el más sociable o el más chistoso, la gente que más busca interactuar con los otros. También son personas muy dependientes, o sea que pónganse a nivel de relaciones de pareja, para exagerar, se agarran como una especie de koala al árbol, o sea, no es como, eh, eh, exagero, no es como el chimpancé, que de árbol en árbol va saltando y se agarra y se mueve por la selva, sino más bien este último hijo se caracteriza porque es como una especie de koala, porque agarra una pareja y le abraza y se apega muy fuerte. O así mismo es con sus padres, con tu papá o con tu mamá. Entonces, este último hijo lucha por la excelencia y la superioridad. Y en otros términos se caracteriza porque son personas que son más consentidas, más mimadas o, o más sobreprotegidas. Entonces, quiere decir que este modelo nos indica por qué los mayores tienden a tener más responsabilidad. El segundo, por qué entonces tratan de ser más competitivos, pero que no les importa tanto tener el poder o el control. Y que el tercero es más dependiente emocional y más chistoso y más sociable. Entonces, miren, el punto que tienen que identificar es que esta descripción de la personalidad no solo les sirve para ganar tiempo, tiempo valioso en terapia, para que no tengamos que escucharle toda la historia del paciente para identificar cuál es su personalidad, sino si ya pillamos que tiene dos hermanos, identificamos entonces qué puesto ocupa y ya entonces tienen un diagnóstico inicial de su personalidad. Entonces, esto les sirve para que tengan el diagnóstico inicial más rápido y también, sobre todo, para que identifiquen cuáles son las personas más expuestas. Porque escuchen bien clarito esto que les voy a decir. El hijo intermedio usualmente es el que tiende a sostener la atención de las familias. Con otros términos, quiere decir que una familia Z tiene conflictos entre sí, eso es normal. Pero usualmente el hijo intermedio es el que sostiene la atención, pónganse, del papá con el hermano. Y así. Por eso es que el hijo intermedio usualmente es el que está más expuesto a problemas, a enfermedades mentales, así les hablo de frente. Y es debido a que ellos están expuestos a otro tipo de tensión. Entonces, esto enfatizo. Imaginen que están atendiendo a personas y ustedes le pillan que su paciente es el hijo mayor. Entonces, si ustedes identifican que esta persona tiene dos hermanos, quiere decir que tienen que acordarse de esto. Si mi paciente es hijo mayor y me pidió ayuda, quiere decir que sí o sí
tengo que llamarle a interconsulta a su hermano, o sea, al hijo intermedio. Porque si mi paciente tiene sintomatología, quiere decir que su hermano es una bomba de tiempo que capaz que ya explotó o está por explotar. Y esto enfatizo porque les voy a contar una anécdota. Miren, en mi lugar de prácticas, cuando yo estaba en 5º año, me acuerdo que una vez teníamos un caso así. Me parece que era un soldado raso que estaba con problemas de ansiedad. Parece que no podía dormir, algo así. Y le identificamos que él tenía 3 hijos. Y entonces ahí de una nos pusimos a pensar, si el papá tiene tensión, tenemos que llamarle rápido al hijo intermedio porque seguramente le está pasando cosas más feas, aunque no ha pedido ayuda. Y tal cual, se cumplía. Otro dato, este hijo intermedio, cuando hablamos de síntomas depresivos, ven que cualquiera de estos 3 puede tener depresión, porque es normal. El tema es que la depresión les da diferente según el orden. Por eso es que, miren, el hijo intermedio, cuando hablamos de intentos de suicidio, usualmente ellos intentan menos veces, pero sus intentos son más efectivos. Es decir, pónganse que este hijo mayor, su intento de suicidio puede que haya sido cortarse las venas, pero no se cortó tan bien. Que este hijo último, entonces su intento fue tomarse pastillas, pero solo se tomó 4 aspirinas. En cambio, este hijo intermedio, por perfil, suelen intentar menos veces lastimarse, pero sus intentos son más bravos. O sea, este puede que en serio se tome las 50 pastillas o que se corte no solo se corte el brazo, sino se llega a cortar el cuello. Entonces, por eso es que cuando detectan que tenemos una familia con 3 hijos, el segundo siempre va a necesitar una observación diferente. No decimos atención, pero echarle una mirada más, porque si aparece el síntoma en el papá, en la mamá o en sus otros hermanos, tenemos que recordar entonces que este es un paciente que debe tener más síntomas aún, solo que capaz que no manifiesta, no se da cuenta o por alguna razón no viene a pedirnos ayuda. Entonces, a este punto yo les quiero hacer una consulta. ¿Qué preguntas tienen o quién ha visto que este modelo de los 3 hijos sí calza en sus conocidos o en sus contactos? Profe, justamente mi familia es o sea, somos 3 hermanos. ¿Ya? Y el tema del último hijo, mi hermano más pequeño, ¿verdad? O sea, tiene 15 ¿Ya? y él es muchísimo más sociable que nosotros dos. Y de hecho, él es como una especie de influencer en Instagram y todas esas cosas. Mm. Por eso me llamó mucho la atención. Claro, y dense cuenta que reciclando el aporte de su compañero, esto es algo muy impresionante porque Adler, ven que, o sea, esto él predijo, esto él planteó 100 años atrás. Él en su vida pisó Paraguay y entonces él logró identificar un modelo de predicción de la personalidad tan claro que se aplica 100 años después y en un país que él ni siquiera conoció. ¿Quién más tiene otra pregunta o conoce eh, algunas personas que calcen en este modelo de Adler? También otra cosa, profe. Mi hermana mayor es militar. Eso tiene que ver algo con el poder. Ya, bueno, qué bueno que nos pregunte eso su compañero. Seguramente por las cuestiones del afecto le cuesta un poquito más ver esto. ¿Quién puede responderle a su compañero esa pregunta? O sea que él dijo que el hermano mayor es militar. ¿Quién puede responder eso utilizando lo que hemos aprendido? Que es otra forma de tener poder, profe. Muy bien, tal cual. Dense cuenta entonces que este hermano mayor no es que así porque sí le dio el gusto por las fuerzas militares, sino que esa institución militar se caracteriza porque los que entran tienen poder sobre los demás, ven que manejan armas, ven que son autoridad de alguna u otra forma. Entonces, no es que las Fuerzas Armadas le gustó solo porque le gusta, sino también porque el orden en el que nació le está empujando a hacer eso.
Bueno, ¿qué preguntas tienen hasta aquí? Ninguna, profesor. Ya, entonces, terminemos esta última parte y ahí damos por concluida la clase. Mire, también él nos habló sobre las características del hijo único. O sea que cuando se dan estos casos, usualmente ellos buscan llamar la atención, así mismo como el hijo mayor. También tienden a madurar más rápido en comparación con sus compañeros de la misma edad. Por ejemplo, Juan es hijo único, tiene 18 años. Su amigo Luis también tiene 18 años, pero él tiene hermanos. Entonces, el hijo único, dense cuenta que se caracteriza porque usualmente maduran más rápido. Y también porque se comportan de forma, o sea, adoptan costumbres de adultos más rápido. Entonces, el problema que tienen estos hijos únicos es que les cuesta hacer cierto tipo de actividades independientes. Es decir, el problema del hijo único es que tiende a actuar como una especie de koala más grande que el hijo menor. O sea, que se apega más, o sea, que le cuesta realizar las cosas de forma solitaria. O le cuesta más hacer las cosas por sí mismo. Entonces, acá miren, hay una frase muy potente que alguna vez en una clase me dijeron, entonces por eso le añadí. Igual es exagerada, pero para que entiendan. Miren, ven que hay un libro religioso del catolicismo, no me acuerdo cuál era, pero en donde te habla, que creo que es una parábola, en donde te dice que una persona, para evitar que otra persona cometa un pecado, lo que se le ocurrió es atarle. Y entonces, como está atado, le impide que esta persona cometa pecado. Pero el problema es que cuando la gente está atada, no solo está impedida de realizar actos malos, sino también está impedida de realizar actos buenos. Entonces, así se ejemplifica cómo los padres le cuidan al hijo único, es decir, como le ven como una continuidad de su existencia, o la mamá capaz que le ve de forma inconsciente como su falo permanente al hijo. Entonces, ese afecto que les tienen provoca que les sobreprotejan. Y el problema de la sobreprotección es lo mismo que esta persona que le ataron de pies y manos. La sobreprotección, entre comillas, o sea, le protege al ser humano de que le pase cosas malas, pero asimismo le impide que haga cosas buenas. Por eso es entonces que que a los hijos únicos se les dificulta realizar actividades independientes. Es decir, o sea, porque han estado demasiado sobreprotegidos. Y otro aspecto, mire, ¿cómo se llama? Ah, sí. En los hijos intermedios, cuando no se cumple el modelo, como les dije, o sea, cuando ya hay más distancia entre los hermanos, pónganse que este hijo mayor ahora tiene 25 y el segundo hijo tiene 18. Entonces, dense cuenta que como ya ha pasado más de 5 años, este segundo hijo, de hecho, no es intermedio, sino es otro hijo mayor. Entonces, esta familia tiene 2 hijos mayores, porque cuando ya pasa más de 5 años, el modelo vuelve a comenzar. O asimismo, una familia que tenga 23, 21, 19 y 5. Entonces ahí el modelo solo se aplica a los 3 primeros. Me van siguiendo hasta acá. Sí, profesor. Sí. Ya. Y el último aspecto. Este modelo de la constelación familiar se complica cuando estamos ante otras posibilidades de familia. Pónganse, cuando es un hijo único entre hermanas. Ahí entonces esto calza menos. O pónganse cuando tenemos viudez, o sea que uno de los padres ha fallecido. O pónganse que tenemos una familia en donde hay 2 papás. Ahí entonces esto es menos útil.
Es decir, que mientras más nos alejemos de este modelo de 5 miembros familiares, va a ser menos útil este modelo. Sin embargo, no se olviden que en serio esto les va a servir para ganar tiempo o para comprender su propia conducta o para saber cómo son los demás. Acá miren, hay un dato bastante loco. Si están en pareja, identifiquen esto. Desde hace varios años se encontró un patrón muy curioso que nos indica que los matrimonios más largos y con más satisfacción conyugal, o sea, en términos sencillos, la gente que es más feliz con su pareja, con su matrimonio, se caracteriza porque son personas con un orden complementario. En términos más sencillos, quiere decir que la evidencia moderna afirma que si es que se forman parejas entre un hijo mayor y un segundo hijo, ellos tienen mayor probabilidad de tener una relación de pareja más satisfactoria y durar más. En comparación con una pareja, pónganse, solo de hijos mayores, o sea, donde ambos sean hijos mayores. En términos más sencillos, quiere decir que hay un patrón que nos indica que si nos mezclamos con un opuesto, es mejor o tenemos una relación más larga y más satisfactoria en comparación con que se junten dos hijos últimos o dos hijos intermedios. Ojo, aclaro, esto no quiere decir que imaginen que ustedes ya están en pareja o tienen familia y justo entonces ambos son hijos mayores. Esta evidencia no quiere decir que ya se fregaron y entonces les va a ir mal, sino esta evidencia nos sirve para aclarar que, bueno, que ustedes pueden llevarse muy bien, solo que les va a costar un poquito más que a los otros. Es decir, este modelo no es para impedir o para satanizar a alguna pareja o para impedir que se forme, sino simplemente para que la persona sea consciente de que puede que tranquilamente sea feliz con alguien que ocupa su mismo orden de nacimiento, pero le va a costar un poquito más. Entonces, yo les consulto, ¿por qué creen que que buscar a alguien con un orden diferente genera mejores parejas? Porque buscan distintas cosas, profe. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, si es una pareja entre hijos, o sea, entre dos que son mayores, entonces ambos estarían buscando el poder. Claro, bien, y chocarían. En cambio, si son diferentes, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, si es entre un hijo mayor y un hijo del medio, entonces, por decir, el que es mayor estaría buscando el poder y al otro no le estaría interesando eso. Bien. O pensemos así, el último hijo es el más sociable y el hijo mayor, en cambio, es el más enfatizado en los logros. Entonces, si se juntan ellos, dense cuenta que va a ser más armónico, porque el uno le va a aportar sociabilidad y el otro le va a aportar logro. En cambio, O si sea, ambos, que profe complementan, por decir de alguna manera, y dan equilibrio a su relación. y ese es el término más preciso, porque entonces, o sea, si son diferentes, ahí es una relación más armónica. Entonces, cuando ustedes estén haciendo psicoterapia de pareja, también no se olviden de estos elementos. Que pónganse que tenemos una pareja que están pasando muy mal y que uno no encuentra aspectos positivos. Pero por último, ustedes identifican que se complementan en el orden de nacimiento. Entonces, por ahí podemos agarrar y comenzar diciéndoles, vean, dense cuenta que puede que no haya intereses en común, pero lo bueno es que ustedes se complementan a nivel del comportamiento. Así que comencemos desde ahí para ver si se puede reconstruir la relación. O así mismo, ¿qué tal si tenemos una pareja que se lleva bastante bien, pero suelen chocar en aspectos como el poder? Entonces también a ellos les puede servir hacerles conscientes de que vean en el fondo, ustedes chocan por el orden de nacimiento, o sea, porque mutuamente buscan el poder o mutuamente son muy sociables. ¿Qué tal entonces si hacemos como por turno? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, ¿qué preguntas tienen? Yo ninguna, profe. Ninguna, profe. Bueno, entonces hasta acá vamos a llegar. Ojo, para esta clase sí tenemos que mandarles una tarea
porque necesito asegurarme que ya pueden incorporar los elementos de la teoría de Freud para explicar las conductas. Entonces vamos a escribir acá la tarea. Miren, dice que ustedes tienen que realizar una observación en su contexto y tienen que ponerla así. A ver, realizar una observación en su contexto. Y sería y explicarla usando los aprendizajes de la teoría psicodinámica clásica. Es decir, miren, esta tarea nos pide que ustedes entonces ubiquen cualquier conducta que vean en su entorno. Pónganse, la persona que saca a botar la basura. Entonces ponen así, sacar la basura. Y tienen que explicarla usando por lo menos uno de los aprendizajes de la teoría de Freud. Entonces, sería así. Sacar a botar la basura en la calle. Eso se explica por el thanatos. Es decir, que es una forma como agredo a la sociedad botándole mi basura. Ejemplo 2. Imaginen que alguien entonces en su casa observa que tiene un vecino que le agarra a su perrito y la acaricia. Entonces la conducta sería acariciar al perrito. Y ahora lo que dice es que explique usando alguno de los aprendizajes de Freud. Entonces esta gente le acarició al perrito por el thanatos o por la libido. Entonces algún estudiante puede agarrar, esto es por la libido, porque al verse amable con los perritos va a ser visto como una mejor persona y puede que atraiga a parejas que también les gusten los perritos. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces es así un párrafo cortito, o sea, no hace falta que sea ni tan largo, sino puede que sean 2 o 3 líneas, pero necesitamos que ustedes hagan esto, porque así yo voy identificando si ya han adquirido esa competencia de no pensar de forma lineal. O sea, que el que bota la basura es porque tiene mucha basura, o el que le acaricia al perro es porque le gusta su perro. Si no, quiero ver que ya pueden identificar los contenidos ocultos. Dale, profe. ¿Me van siguiendo? Bueno, y la gente que no vino a la clase, entonces ellos tienen que hacer 2 observaciones, o sea, hacer el doble, pero el resto tienen que hacer solo una. Dale. Profe, una pregunta si se Sí, claro. puede. ¿Cómo no? Por ejemplo, viste que nosotros observamos ahora que ¿Ya? es el otro imagen de que muestran gente. Y quiero saber si este no es o sea, podemos juzgar en esta manera. ¿Qué pasa si la persona, verdad, quiere tirar basura porque hay mucha basura? O sea, si miramos una persona que tira basura, podemos pensar, mira, ella tira basura porque quiere mostrarse y que su agresividad y no, otra. Sí. O sea, podemos juzgar fácilmente y quiero saber cómo es posible eso. Pensemos así. Siempre hay. Uh-huh. Pensemos así. Nosotros en nuestra profesión no juzgamos. Así no. Pero Eso no lo se que hace, sí, pero lo que sí hacemos es que comprendemos más profundamente a la gente. O sea, pónganse que alguien, o sea, va y hace, como usted dice, botar basura en la calle. Los psicólogos no estamos en la posición para juzgarles porque no somos jueces. Pero lo que sí podemos hacer es que con este conocimiento comprendemos más profundamente la conducta de botar la basura. O pónganse, alguien podría pensar, pero ¿cómo puede ser alguien tan malo de gritarle a un perrito? Ustedes están aprendiendo que en psicología nosotros debemos comprender a la gente utilizando estas herramientas que estamos aprendiendo. Es decir, que todo este conocimiento es ideal que le usen para explicar todas las conductas, pero no para juzgarlas. Sí, porque es fácilmente para etiquetar a las personas, algo que puede ser no es.
O sea, nosotros, sí, claro, que hay posibilidad que es eso lo que podemos observar, pero si verdad siempre hay una observación profunda que no se ve y nosotros podemos ver el otro Sí, imagen de la persona. sí, O sea, le podemos etiquetar a la persona y no sabemos si cierto es lo que ya, pensamos en el momento. claro, ojo, estoy de acuerdo con usted. Lo que sí le aclaro es que estos modelos nos sirven para la comprensión y siempre debemos recordar que son modelos, que no son perfectos. O sea, que nos sirven para comprender, pero eso no quita la posibilidad de que tengamos algún tipo de error en esa interpretación. Lo que sí es importante que aprendan y enfatizo es que son muchas las explicaciones de la conducta y muchas de ellas son inconscientes. Entonces, ustedes tienen que esforzarse para tratar de comprender la mayor cantidad de explicaciones de la conducta, porque así van a tener más herramientas para poder ayudar a la gente. Entiendo. Bien, ¿otra pregunta? Yo entendí así. Por ejemplo, nosotros observamos una conducta, ¿verdad? Y podemos sacar, qué sé yo, muchísimas cosas, ¿verdad? Decir, él está haciendo esto por esto. Y eso son teorías nomás que tenemos. No es etiquetar si nosotros estamos teorizando. Y luego tenemos que ver cuál de las teorías se acerca mucho más y vamos descartando. No es que estamos etiquetando a la gente. Claro, porque ven que etiquetar suena feo. Lo que sí estamos hablando es que nosotros comprendemos las causas que están detrás de la conducta. O sea, lo que me refiero es que no debemos así satanizarles o ponerles un tatuaje como, entonces este es, como es último hijo, sí o sí va a ser así siempre. Sino que esto nos sirve para comprender. Pero lo que sí quiero enfatizar es que recuerden que esas son teorías de la personalidad, o sea, no son solo hipótesis, no es así, con mucho respeto, un divague de cualquier persona, sino son teorías que tienen evidencia bastante fuerte. Entonces, esa evidencia fuerte no, y por eso debemos, o sea, por eso las utilizamos, porque son útiles. Es decir, no es que, o sea, son simplemente divagues de cualquier persona, sino que en serio, o sea, tienen una evidencia bastante importante. Y que hay algunas personas que se van a curar más rápido si utilizamos la inferioridad, u otros se van a curar más rápido si utilizamos en cambio la libido o el tanato. Pero toda la conducta se explica con todos esos vectores. Solo que hay algunos que son más rápidos para generar cambios. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Ninguna. No, profe. Y acá les puse entonces como un ejemplo. Entonces, una persona puede identificar la conducta de compartir un meme de un perro, que eso fue lo que vio. Entonces, esto se explica por la libido, es decir, que mediante la libido, mediante compartir el perro, entonces puede que le llame la atención a la gente y entonces ahí se vuelve más conocido y por ende aumenta su probabilidad de cópula. ¿Qué sé yo? Lo importante es que identifiquen una conducta y lo expliquen desde el psicoanálisis de Freud. Ojo, de Freud nomás, no utilicen el nuevo de Adler, porque todavía no hemos acabado. Dale, profe. Bueno, entonces Ok. voy a... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, No, profe. entonces hasta acá voy a frenar la grabación y nos vemos entonces en la siguiente clase. Vale, Dale, profe, profe. gracias. Ya, que estén muy Gracias, bien. profe. Suerte. Igualmente. Igualmente.